Si no vienes a la iglesia, ¿qué vienes a la iglesia? A orar. A orar y buscar de Dios, a leer la palabra del Señor. ¿Me vas a decir que tienes una vida fuerte de oración en tu casa, de 3 y 4 horas, y no vienes a la iglesia? Es una mentira. Tu vida de oración ahorita mismo es un chiste. Está flojo, está chiquita. Ya no recibes alimento espiritual puro. Ahora perteneces a la mega iglesia enlace. Y recibes los sermones de cualquier vagabundo, de cualquier tipejo por ahí que ni conoces, que habla cualquier tontería y que tienen torcidas las almas, y que para poderse justificar, que es la parte que más me preocupa, presentan hombres de Dios juntamente con los hombres malos, para que así los hombres de Dios le den un cierto aire de verdad a los otros malvados. Por eso tanta culpa tiene, ojo con esto, el que se tuerce, como aquel que fortalece los brazos del que está torcido, sabiendo que está torcido. Porque si a uno lo engañan, eso es una cosa, Dios conoce el corazón, pero una cosa es que a mí me engañan y otra cosa es que ya yo sepa la cosa. ¿Quién me está entendiendo? Si yo como hombre de Dios formo una fama de ser un gran varón de Dios, yo debo abstenerme de ciertas cosas. ¿Quién me entendió? Para no hacer que mi presencia en un lugar fortalezca los brazos del malvado. ¿Quién me entendió? Si yo sé cómo Dios me usa y con cuánto poder Dios me usa, y me invitan en una iglesia pentecostal unitaria a predicar, a una campaña evangelística para dejar almas al cuidado de ellos, ¿lo debo hacer? Mi responsabilidad primero es ir a ellos. ¿Quién me entendió? Y decirles que están en error. Si se arrepienten, hago compañía con ellos en el ministerio. ¿Quién me entendió ese pedazo? ¿Se entendió? Muchísimo. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí ven o no ven? El pecado me engaña y luego me endurece. ¿Cómo es endurecer? No le importa, ya no le entra la palabra y dice, a mí que me importa. Ese gesto es un gesto tremendo, porque habla de para dónde va la persona. Si ya no le teme a Dios, yo te digo, un día le temerá, pero el problema es que para cuando aprenda a temer a Dios, durará con ese temor por la eternidad. ¿Usted sabe cuántos pastores están ahorita mismo gritando en el infierno, pidiéndole a Dios misericordia? Solo por las falsas doctrinas. Es que Dios solo es amor. No, Dios es amor, pero el amor es santo. Es que eso hay que entenderlo, eso hay que saberlo, comprender. Una de las cualidades del amor, dice en 1 Corintios 13, es que el amor no hace nada indebido. Entonces Dios nos ama tanto que por esa razón Él nos avisa, porque es indebido ver que un ciego va para el hueco y no le avisa. ¿Cuántos entienden que eso es una gran maldad? Si vemos un ciego que va directo al barranco, ¿cuántos le gritarían detente? 1, 2, 3, 4. ¿El resto lo deja rodar y que se mate? Santo Dios. Terrible, ¿eh? Hermanos, Dios en su amor infinito nos avisa y nos habla las cosas para que nosotros entendamos que vamos mal, para que no nos rodemos. Después de que el pecado captura a una persona, ese pecado lo engaña para decirle que tiene que llevar una vida diferente a la que Cristo le enseñó. Entonces se queda con una creencia, que es lo que tiene el católico romano, una creencia de que Dios existe, pero con Dios no está.
Pero la palabra del Señor nos invita a todos a que aquellos hermanos que hemos visto caer en esa desgracia, los invitemos a volver a la fidelidad al Señor. Amén. Porque su destino es trágico. Y lo he visto mucho. Y me da pesar, pero lo he visto demasiado. Dice, porque somos hechos, ojo con esto, miren el porqué. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos como firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, nuestra confianza del principio. Amén. Entonces esto significa que la fe se puede morir, y que la fe que en un principio yo tuve, que confié en Cristo con toda mi alma. Quien confía en Cristo, ¿qué hace? ¿La voluntad de Él o la voluntad del Señor? Quien confía 100% en Jesús, le obedece que en todo, en el 50% o en nada. Entonces date cuenta, la fe es confiar en Dios, la fe es obedecer a Dios, la fe es decirle, Padre, confío en ti, quiero en tus promesas y caminaré esta vida a la manera tuya, así me muera. ¿A cuántos cristianos, mis hermanos, su fe, ver el mundo como lo ve y caminar como Cristo les enseñó, les está costando la vida ahora mismo? Ahora mismo les cuesta la vida. Pero dice Dios que ellos son hechos participantes de Cristo, porque hasta el final mantuvieron firme su confianza en el Señor como en el principio. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahorita mismo esta gente terrible del ejército del Estado Islámico de allá, que está peleando allá en Irak y en Siria, hermanos, pasan casa por casa sacando a los cristianos y matándolos de unas maneras tan espantosas, hermanos, tan terribles, mis hermanos, que la verdad yo veo la vida de estos hombres y mujeres y digo, amados hermanos, ¿cómo nos vamos a parar delante de Dios nosotros un día? Si ellos dieron su vida, les costó todo, y a ti porque te faltó para pagar el agua reniegas, peleas con tu esposo y con tu esposa, pecas contra Dios sin ningún problema. ¿Cómo te vas a parar delante de Dios con un hermano de estos al lado? Manso, humilde, que dio todo por Jesús. Hermanos, aunque nosotros tengamos hoy en día la libertad, aquí en Colombia, por lo menos física, tienes que entender que hay un peligro mayor que la muerte del cuerpo. El mayor peligro es la muerte del alma. Y cuando las cosas están así con tantos predicadores apóstatas, el mayor peligro es la muerte del alma. Ellos están cazando almas por multitudes. Y tú tienes que salvar la tuya. Amén. Mira lo que vuelve y repite, dice, entre tanto que se dice si oyeres hoy, si oyeres ¿cuándo? ¿Cuántos están oyendo la voz del Señor hoy? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces mira la palabra del Señor que me está diciendo ahí, que yo desobedezco a Dios es porque por incrédulo. Y te voy a decir una cosa, la salvación es ¿por qué? Y la fe se traduce en obediencia. O sea que el desobediente está en. ¿Y si no tiene fe? No es salvo.
La fe es caminar con Dios. Amén. Entonces vamos a estudiar un poquito. Acompáñame y vamos a estar. Claro que quiero volver. Miremos Judas 1 y luego nos vamos para Deuteronomio, para que comprendamos lo que la doctrina apostólica, ¿qué dije? Apostólica verdadera nos enseña. ¿Quién dice amén? Amén. La apostólica, ¿cuál? Verdadera, la de los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Escúcheme, un verdadero apóstol de Jesucristo nunca predicará libertinaje, siempre predicará fidelidad a Cristo y santidad. Eso es un sello de un apóstol. Pero estos apóstoles bandidos predican solamente acerca de dinero. Mira el versículo 3 de Judas. ¿Ya lo encontraron? Justo antes de Apocalipsis se encuentra Judas. Exactamente antes, la carta anterior. Oigan, hermanos, adquieran un compromiso con su salvación y lean sus Biblias, estudienlas y conózcanlas. Amén. Y propónganse antes de un año haber leído toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, proponga eso, se lo ruego por amor a usted, no es por amor a mí. Mire, yo soy salvo, yo conozco a Dios, hermano, Dios me sostiene de una manera tan milagrosa que usted se sorprendería cómo me llegan las cosas a mí. Pero porque yo le amo, lo conozco y conozco su libro y conozco el manual de vida de tapa a tapa, de un lado al otro y como quiera. Lo amo, amén. Pero lo que está en juego es su alma. Y yo tan solo soy un mensajero que lo máximo que puedo hacer es avisarle el peligro. Pero no puedo decidir por usted, ni puedo cambiar, ni puedo meterme en la casa obligando a orar 2 horas y cerrarlo en el cuarto y decirle no sale hasta que termine de orar. ¿Qué me está diciendo eso? No puedo eso. Y si pudiera, pues no tendría ningún fruto. Porque usted pone en el cuarto a llorar. No quiero orar, no quiero orar. Entonces no sirve, o sea, yo no. Nadie puede obligar a otro a amar a Dios. Eso es una decisión que cada persona tiene que tomar en su vida. Por eso es un mandamiento, porque es decisión. ¿Sí ven? ¿Usted cree que si fuera una emoción sería un mandamiento? No, porque las emociones nacen y son incontrolables. Pero el mandamiento me indica que yo puedo amar a Dios por decisión. Amar a Dios significa disponer el corazón, y disponer el corazón significa disponer el tiempo para Él. Ese es el amor. El amor siempre se traduce en tiempo. Amén. Entonces, me gusta mucho cuando alguien equilibra su vida eclesial, cuando combina la búsqueda de Dios en la iglesia con su familia, porque siempre Dios da un balance y un equilibrio. Quien solamente se encierra en la iglesia y excluyó su familia, se lo reboteó todo. Pero Dios es sabio y Dios te va a dar una forma para poder combinar la crianza de los niños, la casa y lo de Dios. Dios es sabio. Y te va a decir otra cosa, lo que Dios no puede hacer, lo que Dios no hace por ti, tú no lo vas a poder hacer. Porque Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Pero Él hace lo que nosotros buscamos de Dios que Él haga. Amén. ¿Sí se entendió ese pedazo? Pero lo que Dios no haga, no lo vas a hacer tú. Si Dios no lo hace, tú no puedes. Entonces hay que buscar un equilibrio. Pero en ese equilibrio hay que ponerle la balanza que merece el Señor. Dice, mire qué bonito, dice falsas doctrinas y falsos maestros. El libro de Judas es el super libro de la apologética. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis como ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los quienes, a los santos. Dígale al que tiene lado, usted fue llamado a ser santo. No. Repítaselo porque no entendió. Dígale, a ver, le vuelvo a repetir. Usted fue llamado a ser santo. Lo felicito, ayúdenle, Clarita, gracias. ¿Todos escucharon bien? Entonces, la fe se recibió. Nunca Cristo enseñó pecado ni maldad. Jamás. Pero mira lo que sigue diciendo aquí el apóstol Judas, que el Tadeo, no el Iscariote. Porque algunos hombres han entrado, mira, encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Hombres cómo?
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire, entonces la falsa doctrina siempre se dirige hacia dónde? A decir que no hay problema. Ay, no sea delicioso, no sea legalista, eso es tontada. Ay, ¿por qué todos los domingos a la iglesia? No, Dios está en todas partes. Esa enseñanza no proviene del cielo. Te lo aseguro. Esa es una enseñanza que alguien aprendió de alguien que anda por aquí abajo. Y el oído le quedó oliendo a azufre. ¿Quién me escuchó? Yo le doy gracias a Dios porque llevo 10 años y medio siguiendo a Jesucristo. Y no me he apartado de él. Y me ha sido duro, no significa que me he fallado, he resbalado y me he dado duro contra el piso, pero me he parado y me he vuelto a salir corriendo. ¿Quién me entendió? Me ha dado susto perder mi salvación, me ha dado miedo echarme para atrás porque a mí me sacaron del infierno y dije qué lugar es. Yo para allá no voy. El que quiera agarrar para allá, agarre, pero yo no. Y usted creo que tampoco. Amén. Entonces no practique el pecado porque eso es lo que le da derecho a Satanás de llevarse. Amén. Dice la palabra del Señor que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia no es libertinaje. Y niegan a Dios el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, ¿habiéndolo qué? Vamos a ver si la salvación se entiende o no. Habiéndolo salvado sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Un amén, gracias. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, el cielo, los han guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Miren, le voy a leer el siguiente versículo. No obstante, de la misma manera también estos ¿qué? ¿Estos qué? Lo más peligroso del cristianismo son los soñadores. Sueñe sueños y sueñe sueños y a esto no ponen cuidado. Yo por eso sé que hay sueños de Dios que nos revelan cosas a mí. Pero yo no voy a abandonar esto por el sueño de nadie. Ni me voy a convertir, ni voy a dejar de practicar el mandamiento por el sueño de ninguno. ¿Quién me entendió? Amén. Dice que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Amén. Pero vayamos ahora a Deuteronomio 17 para que podamos entender lo que es el camino de salvación y cómo se puede apostatar de la fe. Dígale al que tiene al lado, ponga muchísima atención a este sermón. Dígale al que tiene al lado, Dios nos va a enseñar el camino de salvación. Dígale que tiene al lado, ponga cuidado. Amén. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Mire esto, lea el subtítulo, dice instrucciones acerca de un rey. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 en adelante. ¿Ya lo tienen? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Dios ya sabía que ellos iban a ver rey o no. Dios lo sabe todo, Él nos advierte las cosas antes de que pasen. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. Entonces, primera, ¿cuál era un rey? Tenía que ser ¿qué escogido? Segundo, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Tenía que ser un hermano de ellos, un judío. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano.
Pero él, ahora viene el mandamiento sobre el rey, pero él no aumentará para así que. Oigan, ¿cómo les parece ese mandamiento? Bueno, ¿no les parece raro? Ok, perfecto, me gusta que alguno diga algo así raro. ¿Cómo así que un rey no puede tener muchos caballos? ¿Qué era lo más pesado y lo más fuerte en los ejércitos antiguos? La caballería. ¿Verdad? Oh, mira. Pero él no aumentará para sí que caballos. Primer mandamiento para el rey. Uno, no caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Ah. Ojo con esto, le voy a explicar. Dice un mandamiento rarísimo, que cuando el rey sea rey, ese rey debe tener muchos caballos. Ay, Señor, qué mandamiento tan raro. ¿Por qué? Porque los caballos más poderosos y los mejores de la región estaban en Egipto. Entonces Dios dice, no vaya a hacer devolver al pueblo, devolver. ¿Qué significa apostatar? Volver atrás o recaer. No vuelva a Egipto para hacerse de caballos. Ahora mire, dice, porque Jehová os ha dicho, hay un mandamiento, no volváis nunca. ¿Por qué? ¿Cuántos quieren aprender el camino? Hoy Dios les va a enseñar que el camino de salvación tiene 3 etapas y usted va a saber en cuál etapa usted está. Amén. Pero acuérdese, la apostasía es devolverse por el camino. Amén. Digamos, mirando. Ni tomará para sí muchas. Entonces, mire, no va a haber mucho caballo. ¿Ah? Son caballos. No, ahorita ya vamos a mirar. Los caballos, ¿verdad? Son poderío militar. Ahorita voy a explicarles por qué ese mandamiento. Pero miren lo que dice. ¿Por qué? Porque los mejores caballos están en ¿dónde? En Egipto. Y Dios dio orden de que nunca ellos debían volver a Egipto. Eso es profético. Todo el Antiguo Testamento, acuérdense, es profecía de lo que los creyentes del Nuevo Testamento íbamos a vivir con Jesucristo. ¿Quién me entiende ese pedazo? Entonces vamos a ver lo profético en medio de estos mandamientos. Ni tomará para sí muchas mujeres. Oiga, o sea que poquitas sí. Sí. Increíble. David tuvo varias mujeres, pero dijo no tome muchas. Tengo que explicar eso porque el mundo dirá, no, ahorita sí me explica. Les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué eso fue para Israel, eso fue para ese tiempo, pero no para la iglesia. Les voy a explicar. Porque cuando Dios, a ver, la nación de Israel es una nación llena de promesas terrenales. ¿No yo vi ese pedazo? Promesas para la tierra. Cuando usted ve los profetas de la prosperidad, ellos siempre estarán hablando del Antiguo Testamento. Miren, verán, ellos no enseñan el Nuevo Testamento. Los varones de Dios que tenemos el Espíritu Santo todo el tiempo estamos enseñando el Nuevo Testamento. ¿Se han dado cuenta? Y el Señor Jesús dijo, y aquí pasó, y aquí dijo, ¿de dónde venimos ahorita? Del Nuevo Testamento, de Hebreos. Pero en Hebreos nos habla de una situación que pasó en el tiempo antiguo acerca de Moisés, de Egipto, y dice cómo Dios destruyó a los mismos que sacó en Egipto, los destruyó después en el desierto por incrédulos. Entonces, dése cuenta, yo puedo empezar creyendo, puedo empezar por el Espíritu y terminar por la carne, como hicieron los de Galacia. Los Gálatas hicieron eso, apostataron. Pablo les envió una carta que fue como un salvavidas para ver si lo lograba salvar de un movimiento que el día de hoy tiene mucho poder, que se llama los judeomesiánicos, que realmente hay judeomesiánicos sanos, que son los judíos que se convierten al cristianismo, y hay judíos mesiánicos que son judaizantes, que le dicen a la gente que tienen que empezar a hacer las fiestas judías, que empezar a practicar Shabbat, que empezar a practicar todo el Antiguo Testamento cuando nosotros estamos bajo la ley de Jesucristo, que es mucho más profunda que la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés estaba permitido casarse varias veces y divorciarse, y volverse a casar y divorciarse, pero en la ley del Mesías él dice no. Porque al principio Dios nos hizo varón y hembra, uno y uno, dos, no más. Entonces la ley del Mesías es más poderosa y más profunda que la ley de Moisés.
Y por esa razón se nos advierte de no ir a retroceder en la fe del Hijo de Dios. Porque está de por medio la sangre, no de un cordero, no de una vaca, ni de un becerro. Está de por medio la sangre del Hijo de Dios. Amén. Es más delicado, más difícil, más fuerte. Entonces, por esas razones que estamos en el Antiguo Testamento. Entonces Israel fue una nación. Dios fundó una nación en la tierra, cosas del cielo pero en la tierra. Una nación, o sea, hijos todos de un mismo hombre. En este caso, Jacob o Israel. Toda esa gente fueron establecidos y Dios les dio promesa de establecerlos en la donde, en la tierra. Amén. Y les dio promesa para enriquecerlos, para hacer todo eso, porque hay cosas que fortalecen una nación y cosas que la tienen débil. Por ejemplo, una nación rica es poderosa. Entonces por eso digo que muchas promesas de riquezas abundantes a los judíos para que esa nación fuera fuerte. Hoy mismo, ¿qué es lo que permite que los judíos estén en medio de millones de árabes y no los puedan destruir? Que los judíos son los dueños del sistema financiero mundial. Manejan Estados Unidos y manejan Inglaterra a punta de todo el mercado, de diamantes, del oro, de todo. Y por eso Israel es un poquito así como el Willard, como el departamento del Willard de Israel. Tienen submarinos nucleares y tienen de todo, cosa que Irán y todos los demás saben que si llegan a tocarle un pelo a Israel les bota una sola bomba H y lo eliminan. Pero eso fue promesa de Dios para el judío, para la nación de Israel, para fundamentar una nación en una tierra determinada, porque Dios le prometió a Abraham una tierra específica que es la tierra en la que están hoy los judíos. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Amén. Entonces, parte de lo que era fortalecer después de eso a una nación, cuando tuvieron rey, parte de fortalecer la vida de un rey, sobre todo cuando Dios promete que de ese linaje, de esa descendencia saldría el Mesías, era tener muchos hijos. Eso hacía parte, entonces por eso Dios permitió esto. ¿Qué me entendió eso? Una permisión, Dios lo permitió, porque había demasiados enemigos. Entonces, si ustedes han leído la Biblia, cuando se levantaba un golpe de Estado, una sedición o algo así, venían estas personas y mataban a los hijos del rey, para que así al no quedar sucesor legítimo del rey, tomaba él el poder. Si quedaba un solo sucesor legítimo, el trono quedaba para él. Pero si no había ni un solo hijo, ¿qué pasaba? Se acababa el linaje real. Entonces por esa razón aquí parece loco y muchos se me han preguntado, ¿pero por qué Dios le permitió a David tener varias mujeres? Y se salvó, porque era el rey y tocaba guardar el linaje de él. ¿Cómo se guardaba un linaje? Muchos hijos. Entre más hijos, más fácil era esconder uno cuando se venía una matanza. ¿Han leído la rebelión de Talía o no la han leído? ¿Qué tienen que leer Biblia? Porque empiezo yo a hablar en chino, hermano, sánscrito y cantonés. Pero si usted lee Biblia, usted está entendiendo lo que yo hablo. Y me refiere a los pasajes que estoy haciendo referencia. Atalía fue una mujer que se levantó contra el trono de los descendientes de David. Ella no era del trono de David, ella era familiar de uno de los peores reyes que tuvo Israel en el imperio o en el reino del norte, porque había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Pero en el reino del sur estaba la casa del Señor y estaba Jerusalén y Judá. Entonces en el reino del norte había un malvadísimo que se llamaba Acab, un hombre malísimo, pero lo mismo, todo se iba dando por descendencia. Entonces era muy importante guardar la sangre, era más importante la sangre que cualquier otra cosa. ¿Sí me están comprendiendo? Dios tenía que sostener a Israel y por eso le permitió al rey, le dijo, tengan mujeres pero no tantas, le dijo. Parece raro, ¿verdad? Pero es una permisión. Fue permiso de Dios para poder sostener un pueblo y que no destruyeran el linaje. Si el linaje de David hubiese sido destruido, Jesús no nace. ¿Quién me entendió eso? Dios está mirando lo grande, lo mayor, y por esa razón dio ese permiso. Pero la iglesia no es una nación terrenal. La iglesia es una nación celestial y espiritual recogida de todas las naciones de la tierra. O sea, nosotros no tenemos tierra en esta tierra, nuestra tierra está arriba. ¿Me entendieron la diferencia o no? Entonces por eso uno no debe envidiar al judío ni quererlo del judío, porque el judío
Dios tiene unas promesas específicas para ellos para poder sostener la nación y que Dios cumpla su promesa.